Y aunque no es habitual oír a un jugador reconocer una, entre comillas, debilidad, lo cierto es que ayer, cuando Fede Valverde fue preguntado por el penalti y le escuchamos hablar con tanta sinceridad, yo creo que se metió en el bolsillo al madridismo. Y por eso quiero de verdad que lo escuchéis, porque merece mucho la pena. Mirad. Esa noche lo estaba hablando recién. Me acosté con ese remordimiento de decir, bueno, podía haber tenido la oportunidad de dejar esa huella en el Real Madrid, de pasar a unas semifinales con un aporte mío, sobre todo en un momento en penales que creo que se me dan bien. Y bueno, pero al final disfruté mucho que podíamos haber clasificado. Al final soy de los que les gusta clasificar como sea, como si el trofeo se lo lleva cualquier compañero. La verdad que yo disfruto de esos momentos, disfruto del de ganar. Y obviamente que, como te decía, fue ese sabor amargo que al final, bueno, hay veces que uno tiene que dejar de lado ese orgullo, ese ego, de decir, bueno, capaz que no estoy tan preparado como creía. Ese cansancio, esa fatiga me jugó una mala pasada en ese momento. Yo creo que tuvo una decisión muy madura, muy responsable, muy poco egoísta, muy poco personalista y muy de equipo en el momento en el que él entendió que no estaba como para tirar un penalti, porque aunque la gente diga, es un penalti nada más, la presión, la tensión, que te tiemblen las piernas justo antes de lanzarlo es algo habitual en los futbolistas, y creo que Fede Valverde supo reconocerlo en el momento exacto y precisamente no fue adelante con ello. Yo de verdad que me alegro precisamente porque eso permitió que otro jugador seguramente en mejores condiciones tirara el penalti y asegurara lógicamente la clasificación, porque en definitiva era de lo que se trataba, porque para mucha gente, bueno, esto puede ser un insulto o de alguna manera el salir por piernas y todo este tipo de cosas, pero es una tontería. En el Madrid le apreciamos su gesto y desde luego se lo reconocemos, e hizo muy bien porque en definitiva quiso mirar por el bien del conjunto, no por su bien personal. Así que de verdad, 1000 millones de gracias a Fede Valverde. Y en el Santiago Bernabéu hay ya poquitos rincones por averiguar, pero todavía queda alguno que os va a llamar la atención, porque este es el más elitista, el más lujoso, el más exclusivo y ni más ni menos que es el Sky Bar del Santiago Bernabéu, que es una auténtica maravilla para deleitarse, pero que no está al alcance de cualquiera, ¿vale? A 2.000, 3.000 euros por persona la asistencia al rincón más lujoso de este nuevo Santiago Bernabéu. Será el espacio más exclusivo del estadio, que tendrá una visión periférica y panorámica de absolutamente todo el estadio y desde donde se podrán ver los partidos, pero eso sí, como digo, a razón de 2-3 mil pavos. Es como un super palco VIP al que lógicamente solo podrán acceder unos cuantos, y esto es evidentemente algo que a muchos nos gustaría pero que difícilmente vamos a tener acceso. Así que bueno, yo entiendo que lógicamente será como un bar donde podrás cenar, tomarte algo, estar con amigos, una reunión de trabajo, lo que sea, invitar a tu mujer, tu marido, como sea, como queréis llamarlo. El asunto es que será desde luego un lugar muy especial para que la zona alta del Bernabéu sea concebida pues efectivamente como un espacio de ingresos extra, porque en definitiva de esto se trata, de hacer el negocio del siglo con absolutamente cualquier rincón o espacio del Santiago Bernabéu, sea el videomarcador, sea patrocinadores, sea lo que sea. Evidentemente, para mí, o en mi opinión, la posibilidad de que el Real Madrid pueda sacar ingresos extra en este sentido, pues yo creo que es evidentemente una opción muy plausible, y en definitiva es algo que todos queremos ver. Así que bueno, pues a partir de aquí lógicamente yo creo que ya quedan pocos espacios en el Bernabéu libres de monetización. Yo creo que el Real Madrid ha tenido una idea de explotación bestial, que es entregárselo precisamente a Legends para que lo haga realidad, y bueno, pues en este sentido la verdad es que la empresa americana está haciendo un gran trabajo, y honestamente creo que todos estos ingresos extra al final van a venir muy bien a la tesorería del estadio, porque en definitiva es dinero. Me parece que se le adelantó ya un buen pico al Real Madrid sin esperar a ingresos de explotación de Legends, así que bueno, pues ahí lo tenéis, el Sky Bar del Bernabéu. Y lógicamente justo antes del partido frente al Bayern de Múnich siempre tiene que haber bocazas, y en este caso, igual que con el Manchester City, tenemos a Carragher dándonos caña precisamente diciendo que vamos a perder, que siempre tenemos suerte, que no somos los mejores, que tal y cual. Pues ahora tenemos el equivalente alemán, que es Lothar Matthäus, que por supuesto siempre se viene arriba y siempre se atreve a decir cosas que no debe, y él sabe perfectamente que no debe, porque seguramente se las va a terminar comiendo. Bueno, pues Lothar Matthäus, con el que por cierto creo que va a compartir micrófono Miguel Gutiérrez en Amazon Prime, ayer dijo que el Bayern de Múnich es favorito porque el Real Madrid simplemente tuvo suerte contra el Manchester City, y que no fue una cuestión de táctica o estrategia, sino de suerte, porque he oído que el ambiente o que el humor ahora mismo del Bayern, en el vestuario del Bayern de Múnich, es mejor de lo que ha sido en mucho tiempo. Es verdad que Miguel Gutiérrez hizo una
no un llamamiento, sino de alguna manera filtró, dio a entender que ahora mismo dentro del Bayern de Múnich, independientemente de todas las movidas que tengan, lo que están es súper concentrados y súper enfocados precisamente en que la eliminatoria sea desde luego una eliminatoria para recordar y puedan llevarse al Real Madrid por delante. Esto es lo que más les estaría empujando a luchar todos juntos y unidos precisamente en un partido que lógicamente saben que no es uno cualquiera. Y aunque Lothar Matthäus se empeña en decir que fue suerte, lo cierto es que el Real Madrid tiene ya tanta experiencia en estas lindes que obviamente nosotros ya no creemos a todo este tipo de gurús que vienen a decir que estamos prácticamente eliminados antes de empezar y que al final se tienen que tragar sus palabras. Así que bueno, pues Lothar Matthäus, ya veréis como mañana estoy haciendo un vídeo diciendo el autozasca del que os avisé, Lothar Matthäus se traga todo lo que dijo. ¿Por qué? Pues porque lo que me parece mentira es que no aprendan que efectivamente el Real Madrid no es un equipo cualquiera y que el Real Madrid lógicamente te puede pintar la cara en una baldosa. Pero bueno, que eso ya lo que ellos quieran decir, lo que ellos quieran es lógicamente gratis opinar y hablar es gratis, así que sigan hablando y luego ya mañana nos vemos otra vez las caras. Y ayer José Félix Díaz en el Twitch de Rubén Martín soltó algo que para mí fue muy llamativo, porque no hace ni 24 horas que Ramón Álvarez de Mont, también en el Twitch de Rubén Martín, decía que el Real Madrid lleva tanto tiempo trabajando en la operación Davis que le resultaría muy extraño, extrañísimo, hasta un punto casi imposible que el Madrid ahora cogiera y se echara atrás con la operación de Davis. Pues bien, yo os lo he sacado en Tribu Merengue porque me parecía una noticia que merecía la pena su lectura. Y es que José Félix Díaz, para el año que viene, le pusieron a hacer un 11 del Real Madrid del año que viene, ¿vale? Bueno, pues en ese 11 no incluyó a Davis y sí incluyó a Ferland Mendy y alegó que no hay espacio para todos, que no hay sitio para ambos y que precisamente por eso es por lo que para él ahora mismo Miguel Gutiérrez puede ser una opción, pero no de titular. El único titular sería precisamente Ferland Mendy y por tanto Alphonso Davies quedaría descartado. Si esto efectivamente lo dice José Félix Díaz es porque probablemente tenga un punto de conocimiento que le permite arrojar semejante juicio, que en mi opinión es muy atrevido, a no ser que efectivamente tengas alguna noticia tú particularmente que te haya hecho pensar que efectivamente el futuro de Davis no está en el Real Madrid, cuando todos dábamos por hecho que el jugador canadiense iba a jugar en el equipo este mismo verano. La verdad es que sería tremendamente llamativo. Yo personalmente me llamaría mucho la atención. Es verdad que Ferland Mendy es una roca defensivamente, pero el hecho de tener un jugador que tiene una proyección tremenda, que tiene 23 años y que es una auténtica bala por la banda izquierda, yo creo que era lo que gustaba al madridismo y creo que era lo que necesitaba además el equipo también. Ferland Mendy tiene 27 años, creo que es un crack. Por supuesto, yo no sería el único que intentaría no prescindir de él, eso seguro, Ancelotti tampoco, pero es verdad que, bueno, la proyección que tiene Alphonso Davies es muy grande, que lo que se ha trabajado este fichaje también es mucho y que me llamaría la atención que de repente nos echáramos atrás, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso vamos a esperar un poco a ver qué pasa, a ver si se soluciona un poco la papeleta o no, pero desde luego aquí va a haber mucho tema. Y tal y como os he comentado en el título del podcast, Florentino, o a Florentino mejor dicho, no le van a pillar con el carrito del helado, no le van a pillar con el bolo colgando los de FIFA y los de UEFA. Estoy hablando de Ceferín e Infantino, que ya sabéis que después de la carta del CSD están planeando muy seriamente lanzar todo tipo de sanciones a la Federación y al fútbol español que conllevarían la expulsión e eliminación de la selección española, la retirada del Mundial 2030 para España y por supuesto la expulsión inequívoca de todos los clubes españoles de las competiciones europeas, sean estas Champions, Europa League o la Copa, lo que sea que se inventaron, que a nadie le importa, pero esa que ganó Mourinho, Copa Confederaciones o la Confederación, lo que sea. Ya ves tú qué interés tiene la Copa, que no sabemos ni el nombre. Bueno, el asunto es probable que ocurra, ¿vale? Pero a Florentino no le van a pillar con el paso cambiado. A Florentino no le van a pillar en un renuncio, porque en el caso de que esto se ponga muy grave, y creo además que es por lo que viajó a Inglaterra el otro día, Florentino podría estar tratando de adelantar la Superliga, no esperar al otoño de 2025 y sin embargo traerla ya al otoño de 2024, que sería un auténtico petardazo porque nadie contaría con ello, pero le permitiría al Real Madrid seguir en Europa, lógicamente en una competición de corte mundial. Pero es que además hay otra cosa, el Barcelona sería uno de los mayores apoyos, porque el Barcelona, si el Madrid lo pasaría mal siendo expulsado, el Barcelona directamente vería vería el final del túnel, la oscuridad al final del túnel definitiva, porque sus problemas financieros no le
permitirían seguir adelante. Perdería todos los ingresos de Champions, los ingresos del Mundial de FIFA, los ingresos de la repercusión que pueda tener a nivel de marketing, del ticketing, de absolutamente todo, con lo cual al Barça le interesa más que a nadie estar en Europa el año que viene, sea con la Superliga, con la Champions o con quien sea, porque no están para elegir. Y precisamente por eso es por lo que seguramente Florentino tenga este as en la manga para esquivar de alguna manera estas sanciones que ya sobrevuelan el espacio aéreo español. Y ahora, lógicamente, un recordatorio que sé que os va a hacer muchísima ilusión, porque evidentemente cuando hablamos de Endrick y de Mbappé, la cosa no es una más, la noticia no es una más, sino que es la noticia con mayúsculas. Y es que el primer clásico de ambos dos con la camiseta del Real Madrid, os lo he dejado aquí en Tribu Merengue, será ni más ni menos que el próximo 3 de agosto en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, ¿vale? Para todos aquellos que no lo sepáis, el Real Madrid va a hacer una gira por Estados Unidos, como tradicionalmente está haciendo en los últimos años, y allí se va a enfrentar a 3 equipos, el Milán, el Barcelona y el Chelsea, empezando por el equipo inglés el 31 de julio y continuando por este superclásico el 3 de agosto de 2024. Bueno, yo creo que ahora mismo no hay mayor expectación en un partido que sea número 1 como de presentación, como de bienvenida de Endrick y Mbappé, y número 2 por supuesto contra el FC Barcelona, que podría ser evidentemente el equipo soñado precisamente para hacer un debut. No será seguramente el del debut, porque probablemente el del debut sea el del Chelsea el 31 de julio, pero lo cierto es que puede sonar a debut, o por lo menos debut frente al eterno rival en un clásico de Kylian Mbappé y Endrick, y lógicamente sería un once inicial de ensueño el poder contar con los dos, que a lo mejor luego no están los dos sobre el terreno de juego al mismo tiempo, que salen uno por el otro o lo que sea, pero a nosotros eso ya prácticamente nos da igual, teniendo en cuenta que en definitiva son dos jugadores que van a formar parte de la institución, son dos jugadores que vienen a hacer historia, son dos jugadores que vienen a demostrar por qué el Real Madrid les ha fichado, y siempre y cuando lo hagan dejándolo todo frente al FC Barcelona, a nosotros nos va a ir igual de bien y a nosotros nos vamos a quedar encantados. Así que tenía que venir a recordaros lógicamente la fecha, que sepáis que es el 3 de agosto de 2024 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Si sois de Estados Unidos os podéis animar e ir para allá, porque seguramente va a ser una fiesta sin igual. Así que bueno, ya queda en vosotros el ir o no, pero desde luego va a ser un auténtico partidazo la posibilidad de poder estar allí. Y efectivamente, estas palabras son las del presidente de la Federación Francesa, que además os he recogido en Tribu Merengue para que podáis leer lógicamente el artículo, porque me parece que merecía mucho la pena, teniendo en cuenta que es una reunión inminente con ni más ni menos que Florentino Pérez. Y como digo, esto fue el presidente de la Federación Francesa quien le habría dicho a Thierry Henry que fuera elaborando ya sus listas o su lista definitiva de los 21 jugadores que él cree que tienen que estar menores de 21, excepto los 3 que pueden tener más de 21, y que automáticamente se van a ir a hablar con los máximos mandatarios de los clubes extranjeros. Así es como lo recogió, como digo, el presidente de la Federación, que entendió que era muy complicado que al final le dejaran, pero que iban a hacer todo lo posible porque Mbappé tuviera o pudiera haber cumplido su sueño olímpico. Cuidado que no es desde luego tarea fácil, y en mi opinión Florentino directamente seguramente le recibirá lógicamente para ser cortés con él, pero evidentemente esto no tiene nada que ver con el Real Madrid, y lo que ocurre aquí es que Mbappé es jugador de la plantilla del Real Madrid y que por tanto no va a estar en los Juegos Olímpicos, porque la decisión del Real Madrid es más que firme. El Real Madrid no va a ceder jugadores a los Juegos Olímpicos en absoluto, así que se vayan olvidando, que ellos lo pueden intentar evidentemente, pero saben que el Real Madrid no tiene la obligación. Y encima, según Ramón Álvarez de Mon hace unos días, dijo que Mbappé había entendido perfectamente la decisión del club. No puedes tener Eurocopa, Tour en Estados Unidos y entonces vete otra vez a los Juegos Olímpicos y entonces vuelve para comenzar la temporada con el Real Madrid. Sería una locura en la que por supuesto no estamos dispuestos a participar, más luego que luego en septiembre, octubre, noviembre tienes los malditos parones internacionales, que son una basura y que lógicamente lo único que hacen daño es a los jugadores y por ende a los clubes que les pagan. Así que muy probablemente, aunque haya reunión, yo estoy convencido de que la habrá, seguramente Florentino le dirá que se peine, porque obviamente no vamos a ceder a Kylian Mbappé, y además es nuestra obligación no cederlo porque él ya juega para el Real Madrid, ¿vale? Ya no juega para nadie más. Y ayer precisamente hubo, pues no sé, algún tipo de evento publicitario en el que Jude Bellingham participó, que ha llamado la atención del madridismo, porque a Jude Bellingham, que estaba jugueteando con unos cromos o unas cartas o algo parecido, resulta que le salió la carta de Kylian Mbappé. No lo voy a poner por temas de derechos de imagen, pero ahí veis como el que está al fondo, la camiseta es de Bellingham y la carta que coge es la de Mbappé. Y yo personalmente en inglés lo que le entiendo, este sí que es un buen jugador, ¿o no es? Algo así, ¿vale? Lo vamos a escuchar
para ver, pero creo que efectivamente dice algo así. I like this card. Good player as well. Yo es que el acento británico a veces me cuesta un poco, sobre todo cuando está cerrado. I like this card es me gusta esta carta, es un gran jugador, o no lo es. I like this card. Good player as well. Gran jugador, o no lo es. Bueno, pues en definitiva va a ser su compañero de equipo el año que viene. Yo creo que de alguna manera ahí está el morbo añadido de ver a Bellingham sacando la carta de Kylian Mbappé para dejar sentado que efectivamente le puede gustar más o menos, pero lo que no creo honestamente es con todo el mal que se quiere lanzar sobre esta pareja que dicen se va a enfrentar en el vestuario, va a tener problemas de estatus, va a tener problemas de roles, etcétera, etcétera, cuando en realidad lo cierto es que yo creo que van a estar lo suficientemente compenetrados como para entenderse bien. Kylian Mbappé es lógicamente por edad el mayor de todos ellos, mayor que Vinicius, mayor que Rodrigo, mayor que Bellingham, y les va a liderar porque en definitiva es un jugador que aunque no tiene la Champions, que muchos de ellos sí tienen, lo cierto es que tiene también ya una trayectoria y una ascendencia y una experiencia que los demás no. Descarto lógicamente, os saco de esta ecuación a Rodrigo y a Vinicius, que sí que tienen la experiencia y encima tienen los títulos también, pero sí que es verdad que Mbappé en mi opinión llega para liderar, que encima tiene lógicamente amigos de la selección francesa como Tchouaméni y Camavinga y que esto le va a ayudar mucho en su integración y seguramente muy probablemente vamos a ver una dupla espectacular entre Bellingham y Mbappé la temporada que viene. Lo que pasa es que bueno, pues tendremos que esperar, lógicamente van a intentar hacer daño con esto, pero vamos, yo estoy seguro de que aquí va a haber una grandísima pareja para el año que viene, vamos, seguro. Y lo creáis o no, el tema de Araujo se calienta de una manera exponencial. ¿Por qué? Pues porque ayer los medios afines a Xavi, los medios afines al Fútbol Club Barcelona, entre ellos David Bernabéu, decían que efectivamente ahora mismo Araujo no tiene la continuidad garantizada en el Fútbol Club Barcelona y que en definitiva podría ser uno de los grandes descartes de cara al año que viene. Y sabéis que la semana pasada os dije, cuidado que el Madrid se puede lanzar a por Araujo teniendo en cuenta que es un jugador por el que sí te van a pedir 70 millones, pero te rellena dos posiciones que son críticas para el Real Madrid. Una, la de central, porque tenemos tres centrales por encima de la treintena, y otra la del lateral derecho, que es algo en lo que estamos en busca y captura y que precisamente por eso nos podría valer para lo uno y para lo otro. Entonces, puesto que ayer Araujo comete otro error, Xavi tiene dudas junto con el error del PSG, evidentemente Araujo ahora mismo no tiene la continuidad garantizada y teniendo en cuenta que además es una de las piezas clave para que el Barcelona pueda seguir haciendo cuentas, porque de otra manera no le sale ninguna, es probable que el equipo blaugrana pudiera considerar la venta del jugador uruguayo por 70 millones de euros, por ejemplo, al Real Madrid, si es que el equipo blanco quiere. Otra cosa es que el Madrid se lance, pero honestamente creo que es una oportunidad de mercado que el Real Madrid no debería dejar pasar, porque en definitiva te vas a traer un lateral derecho que a lo mejor no tiene tanta proyección, este ya está bien asentado, son 70 millones que en definitiva no es una locura y todavía te puede durar muchos años, porque creo que tiene 24 o 25 años, con lo cual todavía tendría carrera suficiente en el equipo blanco como para estar. Así que bueno, vamos a ver qué piensa el Real Madrid de esto, vamos a ver si efectivamente se puede hacer esta levantada que además sería histórica y mundial, porque al final Araujo ya, no voy a decir que es un icono, pero es un referente interesante del barcelonismo y seguramente les dolería más que nada en el alma. Luego De Jong es el otro jugador, pero yo no creo que De Jong rellene tanto el ojo de la directiva del Real Madrid como lo pueda rellenar Araujo, porque es que te cubre dos posiciones de un golpe. Así que bueno, vamos a ver qué piensa el Real Madrid acerca de esto. Y bueno, poco a poco van saliendo ya, van filtrando ya los jugadores, las probables alineaciones, los centros del campo que podría tener esta noche el Real Madrid, que por supuesto vamos a compartir con todos vosotros, porque ayer en relevo dijeron esto, luego Edu Aguirre sacó otra cosa diferente que también está muy acertado y es interesante verlo porque de alguna manera acierta y ahí lo tenéis, ¿vale? Modric, Tchouaméni, Valverde y Bellingham serían de la partida esta noche frente al Bayern de Múnich. Yo personalmente veo a Bellingham más como delantero que como centrocampista, pero bueno, en cualquier caso, lo cierto es que Lunin estará en la puerta, Carvajal, Rüdiger, Nacho, porque si Tchouaméni sale como centrocampista, entiendo que Nacho estará como central. Luego Mendy en el lateral izquierdo. Si este es efectivamente el centro del campo, entonces tendríamos dos delanteros que serían Vinicius Junior y Rodrigo Goes, con lo cual ahí tendríamos un 4-4-2 para tener el control y la posesión del balón. O sea que ese sería de alguna manera el 11 que sacaría el Real Madrid frente al Bayern de Múnich. Como digo, repito, Lunin, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Tchouaméni, Valverde, Modric, Bellingham y Vinicius Junior
y Rodrigo Goes. No sé qué opináis vosotros o cuál os gustaría. Os animo a que me lo dejéis en los comentarios. ¿Quiénes pensáis que serían los 11 elegidos para el partido de esta noche, que sin embargo podrían marcar la diferencia o traerse un muy buen resultado para el partido de vuelta? Yo personalmente creo que este es un 11 bastante adecuado. Creo que podría haber alguna variación, por ejemplo Kroos en lugar de Modric, honestamente, puesto que el Bayern al final de alguna manera se le puede superar con esos balones largos de Kroos más que con Modric, que es un jugador más físico y tendría que entrar a luchar con jugadores que son súper físicos como los del Bayern de Múnich. Pero bueno, en cualquier caso hay opciones y posibilidades, así que me gustaría ver lógicamente los 11 iniciales que hacéis precisamente en los comentarios, porque yo creo que puede haber también incluso más opciones, dejando incluso a Modric y Kroos en el banquillo, porque Camavinga podría estar ahí. Lógicamente no cuentan aquí con Camavinga, lo cual a mí me llama bastante la atención, pero bueno, vamos a ver. Y luego, antes de continuar, lógicamente, con todo el tema del Bayern de Múnich, porque hay muchísimo que comentar, el tema de Mbappé, lo que os he dicho, lógicamente tenemos que hacer una pequeña parada, porque ayer sabéis que jugó el FC Barcelona y una vez más hubo lío, hubo rollo, hubo polémica que Baraja, el entrenador de Valencia, no quiso dejar pasar por el famoso fuera de juego y el penalti no pitado. Bueno, el asunto es que este es Baraja ni más ni menos que echando la bronca o desahogándose en una rueda de prensa que, bueno, al final es como todas, con polémica. El de cabeza de Lewandowski, que puede haber un fuera de juego posicional de Fermín que puede influir en la... Puede haber, no hay. O sea, él está en fuera de juego. Otra cosa es que el árbitro considere que es posicional o no, que no participa y demás. Igual esta acción, no lo sé, en otro campo o en otro partido, no tiene que ser especialmente porque hayamos jugado contra el Barça, digo en otro partido, igual esta acción a lo mejor pitan fuera de juego y hoy no la pitan. Entonces esto es un poco lo que te deja, o a lo mejor uno levanta una mano y pitan un penalti y en otro sitio no pitan penalti. Entonces al final es lo que te deja un poco descolocado. Bueno, más claro no se puede hablar. Más alto quizás sí, pero más claro desde luego no. Yo creo que Baraja de alguna manera representa hoy a todo el mundo, teniendo en cuenta que en el Madrid estamos muy pendientes de que al Barcelona lo clasifiquen para la Supercopa y que a partir de ahora no se deje más puntos, porque lo que está claro es que el Barcelona tiene una irregularidad manifiesta que quizá no le garantiza entrar siquiera en Champions, porque como empieza a caer pues peldaños, evidentemente se podría quedar fuera. El asunto es que eso no va a ocurrir y ya os digo yo que el Barcelona va a estar en la Supercopa sí o sí, porque al final ese contrato firmado con Arabia no sale gratis y en definitiva tienen que dejar muy claro, tienen que hacer lo que sea para que el Barcelona esté allí. Lógicamente ya con 3 goles de Robert Lewandowski, al que por supuesto felicitamos. Lo cierto es que este tipo de ayudas de verdad no harían falta o no debieran hacer falta, pero en cualquier caso, como el Barcelona está como está, pues parece que efectivamente sí que hace mucha falta el tener ese tipo de empujoncitos que lógicamente luego al final de la temporada marcan la diferencia. Pero es lo que hay, tenemos que volver a hablar de polémica. ¿Qué pasa, majos? Muy buenos días. Bueno, hoy es la previa, voy a quitar el chat por aquí que se ha quedado perpetuo. Hoy es la previa, hoy es el día. Hoy jugamos frente al Bayern de Múnich en un partido que para mí no es uno más, ya es un partido de semifinal de Champions, y aunque es verdad que el Bayern de Múnich está dando buenas muestras de flaqueza y que el Real Madrid además debe aprovechar, lo cierto es que no va a ser un partido fácil. Ya prácticamente ningún encuentro en cuartos o en semifinales es un partido fácil, es un encuentro de paseo. Normalmente con lo que te vas a cruzar ya en estas alturas o a estas alturas de la Champions son equipos que normalmente ya son los más definitivamente fuertes del año y que bien sea por suerte, bien sea por preparación, bien sea por fortaleza física, por lo que sea, están ahí, no es por casualidad. Y entonces el Real Madrid, precisamente por esto, porque tiene mucha experiencia, se va a tener que ver las caras con un Bayern de Múnich que también tiene mucha experiencia y que a pesar de que no esté en horas muy altas, lo cierto es que siempre es un Bayern de Múnich que te puede arruinar la carrera, que te puede arruinar desde luego el día y con el que va a haber que tener mucho cuidado porque seguramente quieran resarcirse de su, en mi opinión, gran fracaso en Liga después de haberla perdido frente al Bayer Leverkusen precisamente en la Champions. Y precisamente en esta competición es donde probablemente más vamos a ver el mejor Bayern de Múnich de la temporada. Estoy prácticamente convencido, ayer nos lo comentaba de hecho Miguel Gutiérrez, quien nos decía que efectivamente el Bayern de Múnich no se interpretaba tanto como una crisis. A mí me llamó bastante la atención, pero sí que es verdad que el Bayern de Múnich, una vez que perdió el partido frente al Leverkusen, su enfrentamiento directo, ya directamente desconectó de la Bundesliga. De alguna manera eso le ha hecho preparar muy bien los partidos de Champions que le han permitido estar donde están, y precisamente por eso, porque se hayan preparando para la Champions desde hace mucho tiempo, es por lo que el Real Madrid va a tener que tener mucho cuidado, y por lo que el Real Madrid podría precisamente pecar de cansancio, teniendo en cuenta que nosotros sí que
hemos luchado por la Liga, puesto que todavía no, es que ya prácticamente la tenemos hecha y eso lógicamente nos ha hecho tener que luchar un poquito más que el Bayern de Múnich también en el campeonato doméstico. Pero bueno, sea como sea, vamos ya con las noticias del día. Por cierto, que hoy os anuncio que va a venir Tomás González Martín al directo de las 3, con lo cual estamos por ahí debatiendo lo que es la previa del partido, por supuesto las posibles sanciones que nos puedan venir de FIFA y UEFA, que esto ya os voy a comentar algo que es muy importante porque Florentino ha conseguido lógicamente poder tener la posibilidad de esquivar una bala que era mortífera y que ya os digo que puede ser mortífera todavía, más luego otra serie de cositas con Mbappé, un par de noticias concretamente que os van a resultar muy interesantes. Pero antes de nada, tengo que daros una pequeña mala noticia, porque Maldini lo ha vuelto a hacer. Los pronósticos de Maldini, que ya son conocidos en todo el mundo, han dejado ni más ni menos que a un Julio Maldonado pronosticando a favor del Real Madrid. Y como de costumbre sabéis que esto es mala suerte, porque normalmente cuando Maldonado o cuando Maldini dice algo a favor de alguien es porque normalmente va a fallar y se va a producir lo contrario, con lo cual es muy probable que si dice que el Real Madrid tiene oportunidades de ganar o tiene posibilidades de ganar, lo más probable que ocurra es exactamente lo contrario. Así que mucho cuidado con esto, porque Maldini ha dicho que el Madrid tiene un 55% de posibilidades de pasar y que además él no ve que la temporada para el Bayern de Múnich haya sido un fracaso, con lo cual yo estoy muy convencido de que al final es muy probable que se produzca lo contrario y que veamos al Bayern de Múnich ganando solamente en base a los pronósticos o las predicciones de Maldini. Obviamente todo esto es una parte de broma, porque también podría ser muy en serio, pero yo personalmente tengo que coincidir con Maldini, ya hablando totalmente en serio, en que el Real Madrid para mí es el favorito. O sea, el hecho de eliminar al Manchester City no es ni mucho menos algo que ocurriera, en mi opinión, por casualidad, sino que más bien se produjo precisamente porque el Real Madrid supo leer mejor el partido que su rival, y precisamente por eso es por lo que el Real Madrid pudo tirar para adelante y no quedarse en la cuneta como si le pasó al City, que en mi opinión pecó de ser demasiado táctico, y es precisamente por eso porque lo que el Real Madrid al final se termina llevando muchos partidos, porque el Real Madrid sabe leerlos muy bien, es camaleónico, no tiene complejos tácticos a la hora de decir tenemos que jugar así o asado. A nosotros lo que nos importa es ganar, y precisamente por eso es por lo que pasamos frente al City. Eso es la parte número 1 que afecta a Maldini. Luego la parte número 2, el punto número 2 del vídeo, es referente a Kylian Mbappé, porque esta derrota, porque es una derrota, con la noticia que sacó ayer L'Équipe, afirmando que efectivamente al que la IFI había intentado castigar otra vez a Kylian Mbappé en enero, a mí ya no me quepa la menor duda de que al que la IFI y el Paris Saint-Germain están decididos completamente a romper relaciones de por vida con el Real Madrid. Mientras la junta directiva sea de Qatar, el PSG y el Real Madrid no tendrán ningún tipo de conocimiento, es decir, no se verán las caras más que en los eventos estricta y únicamente necesarios. De otra manera, las relaciones Paris Saint-Germain y Real Madrid están completamente terminadas. ¿Por qué? Porque en definitiva el giro que ha dado el tema de Mbappé en contra del Paris Saint-Germain es algo que la directiva de Qatar no perdona. Sabéis que hace un par de años fue precisamente Qatar quien de alguna manera hizo un complot para que Mbappé y su familia estuvieran en contra del Real Madrid y no viniera el equipo blanco, y ahora lo que se ha dado es la vuelta. Y ahora lo que ocurre es que precisamente es la familia Mbappé la que tiene un gran problema con Al-Khelaifi, con la dirección deportiva, con la dirección del Paris Saint-Germain, y ahora precisamente por eso, porque Al-Khelaifi ve al Real Madrid como el motivador, como el autor intelectual de todo lo que está pasando, es por lo que no quiere ver ni en pintura ni a Florentino ni al Real Madrid. Y dejadme que os diga una cosa, yo estoy perfectamente bien con eso. A mí me importa 3 pepinos que el Paris Saint-Germain no quiera vernos las caras, porque honestamente allí no tenemos nada que ganar y absolutamente nada que hacer. Daos cuenta de que el Real Madrid tiene su propia hoja de ruta, y aunque el equipo blanco le gustaría llevarse bien con todo el mundo, lo cierto es que con esta gente, yo ya pronostiqué en 2017, cuando el Real Madrid saca el comunicado diciendo no estamos interesados en Mbappé, que al final todo esto iba a derivar en una guerra, porque al final esta gente de Qatar no entiende de diplomacia y es o ellos o nadie. Entonces, o quedan ellos por encima o si no, olvídate. Así que para mí, esencialmente, lo que creo personalmente es que no les merece la pena, me refiero a la directiva del Real Madrid, tratar de establecer relaciones con una directiva que honestamente
no está por la labor. O sea que si al final ellos interpretan esto de Mbappé como una derrota, es su problema, no es el nuestro. O sea, nosotros realmente ya no tenemos siquiera que mirar al Paris Saint-Germain para nada, porque no tienen nada que sea de nuestro interés. Al contrario, sí que podría ser, pero desde luego, en tanto en cuanto existan estas relaciones o exista desde luego esta directiva de Qatar en el Paris Saint-Germain, yo sinceramente creo que el Real Madrid no tiene nada que hacer allí, y sinceramente si Al-Khelaifi prefiere romper las relaciones de por vida con el Real Madrid, a mí me parece excepcional, genial, irrepetible, o sea, una oportunidad única para no tener ningún tipo de lazo con alguien que no se lo merece y seguir nosotros nuestra hoja de ruta y ya está. No tendría ningún sentido que nosotros fuéramos pidiéndole o rogándole al Paris Saint-Germain cuando en realidad no nos interesa absolutamente nada. Y entro ya al punto número 3, porque efectivamente a menos de 12 horas de disputarse un partido tan importante como el Bayern de Múnich y Real Madrid, lo que menos querría haber oído Tuchel es precisamente que uno de sus jugadores anuncia o dice que efectivamente estaría muy contento de que el Ajax volviera a rescatarle. Me estoy refiriendo ni más ni menos que a Matthijs de Ligt, que por cierto está tocado para el partido de hoy, ¿vale? Me parece que no había entrenado finalmente ayer, pero no se descarta todavía. El asunto es que al final todo este tipo de cosas lo que hacen es desestabilizar todavía más la ya inestable situación del Bayern de Múnich, con jugadores tocados, con Tuchel yéndose, con Hoeneß insultando a Tuchel hace apenas unos días. Lógicamente no es la mejor manera de enfrentarse al Real Madrid, y precisamente por eso, porque todo esto hace daño a la institución, yo lo traigo aquí lógicamente para sabotear, boicotear y hacer todo el daño posible desde aquí. ¿Por qué? Porque es mi obligación como canal madridista ponerme al frente de una lucha abanderada que empieza fuera del partido, antes precisamente de que el encuentro se juegue en el Allianz Arena, porque todo madridista tiene que hacer promoción de que el Bayern de Múnich vive una situación inestable hasta el punto de generarles una hendidura psicológica de tal calibre que al final ellos ni siquiera vean la posibilidad de ganar al equipo blanco. Así que ojalá que de verdad esto vaya hacia adelante, ojalá que efectivamente veamos cómo el Real Madrid sobrepasa la semifinal, le pasa por encima al Bayern de Múnich, y todas estas palabras de Matthijs de Ligt no son más que una premonición y un presagio de lo que va a ser un final de campaña para el Bayern de Múnich desastroso. La guerra tiene que ser total, el Bayern de Múnich ha hecho un llamamiento a sus aficionados para que vayan todos de rojo, nosotros nos tenemos que poner todos de blanco y al frente precisamente de una lucha que se va a librar hoy sin cuartel en el Allianz Arena y que tendrá el epitafio en el Santiago Bernabéu la semana que viene. Así que nadie tenga la menor duda de que vamos a ir con uñas y dientes precisamente a por el Bayern de Múnich, con toda la decisión y todas las ganas de clasificarnos para la final de la 15ª. Así que si Matthijs de Ligt dice que se quiere ir al Ajax, perfecto, que sigan adelante. Lesionados, tocados, jugadores que se quieren ir del Bayern, lo que decía Miguel Gutiérrez ayer, jamás había conocido una situación similar en la que jugadores del Bayern se quieran ir del Bayern, como Alaba, como Davies, como tantos otros que estarían dispuestos a marcharse porque ven que no es un equipo ya que sea el equipo pétreo y sólido que nos maravilló hace apenas 10 años, durante toda una década. El Bayern de Múnich ya no tiene nada que ver con aquel Bayern de Múnich, y honestamente creo que este es prácticamente el epitafio, el capítulo final de un Bayern de Múnich que desde luego para mí ya no es lo que era y que absolutamente tiene nada que ver con lo que fue.